La opinión pública mundial. Conferencia a cargo de Miguel Taussig, este 2 de abril, ahora a las 17:30 horas, venimos diciendo desde hoy temprano que tienen que acercarse ya al Centro Cultural Esquel Melipal, porque va a estar Miguel ahí dando la conferencia y nosotros agradecidos enormemente, un honor para la radio pública que esté con nosotros. Miguel, No, gracias por gracias por acercarte. invitarnos, al contrario. Recién hablábamos fuera del micrófono, ¿no? Datos como para que sean impactantes para el oyente en este sentido, que son realmente impactantes, de cómo la opinión pública a veces es modificada hacia temas menos, entre comillas, interesantes y que están dando vuelta a la peligrosidad del mundo con algunos datos Sí, impresionantes, con ¿no? todo respeto, muchas veces ¿Mm? se habla de medios masivos de comunicación y a veces habría que hablar de medios masivos de confusión. Totalmente Y de a acuerdo. veces se habla de armas de destrucción masiva y se tendría que hablar de armas de distracción masiva. Excelente. A mí me encantan los deportes, me gusta seguir los deportes, pero si uno ve todo lo que se teje alrededor de los deportes, alrededor de la farándula, hay tanta información que en realidad lo que hace es nos confunde. Es un bombardeo de información que nos distrae de las cosas verdaderas. Y realmente necesitamos desarrollar el discernimiento entre lo que es anecdótico y lo que es esencial. Entonces yo no digo que haya campañas adrede de la mayoría de la gente o de los medios, pero estamos ya como envueltos en una especie de nube de engaño, donde se nos lleva a poner la atención en otras cosas y no a lo verdaderamente importante. Cuando miramos datos que son datos, no son opiniones. O sea, si yo veo cuál es el gasto mundial militar, que está inscrito por los distintos países, incluso hay estadísticas oficiales de la CIA, o sea que no estamos sacando de ninguna organización pacifista que a lo mejor quiere hacer parecer las cosas más grandes de lo que son. No, los datos Concretos. concretos, reales, y después los comparamos, vemos primero que lo que se gasta en, en lo militar es tan grande que si uno invirtiese $100.000 por hora desde que nació Jesús hasta ahora, con el presupuesto de un año militar del mundo, se podría cubrir esos gastos. $100.000 por hora en los últimos 2000 años, eso es lo que se gasta por año, gastos Por militares, año, por año, por gastos año. militares mundiales, ¿no? Mundiales. Entonces, si vemos las causas de muerte, porque mucho de ese gasto militar es para combatir al terrorismo, que sí, existe obviamente y es abominable, pero el terrorismo produce en un año tantas muertes como producen los accidentes vehiculares en una semana, o el cáncer de pulmón, o el SIDA, o la diabetes. Cada uno de esos en una semana produce más muertos que el terrorismo en un año. Ahora, si uno mira el presupuesto que utilizamos como humanidad para contrarrestar esas causas de muerte, mucho más frecuentes que el terrorismo, son infinitamente inferiores a las que se gasta militarmente. Y todas ellas juntas gastamos muchísimo menos. Entonces, hay obviamente una contradicción. Hay hipocresía o mala intención o estupidez supina. Y si no tomamos conciencia de eso, cada uno de nosotros, somos cómplices, aunque sea inconscientes, pero somos cómplices. Miguel, ahí al comienzo hablabas de la opinión pública y este aporte a la confusión que hacemos nosotros a veces desde un micrófono también. Decías, a veces adrede y a veces no, pero también podemos hablar que si hay un presupuesto tan gigantesco para el equipamiento militar, ¿por qué no puede haber un presupuesto enorme destinado a que los medios de comunicación también adrede tengan este corrimiento del eje central de la comunicación, Claro, ¿no? o sea, muchas veces se hace a través de lo que se llama lobbying, pero también a veces los grandes medios internacionales tienen sus fuentes de información en los servicios militares, en los servicios de inteligencia, que tienen sus comunicadores. Y si uno publica algo que es contrario a la información que ellos les brindan, no les van a brindar información nunca más. Entonces, aunque no haya mala intención, el Ujú. solo hecho de que el periodista tiene un informante en un lugar importante, si no repite esa información, sabe que va a perder toda posibilidad de recibir información a posteriori. La fuente, Entonces, va a perder la la fuente, ¿no? fuente. Entonces, no es tanto su responsabilidad como del sistema que ya armó esto, ¿no? Exactamente. Y ahí me refiero al sistema también, hablando de la manipulación de la opinión pública. También hay cuestiones pequeñas, entre comillas, digo, a veces se habla en los medios de comunicación, no hay tiempo para profundizar, no hay tiempo para complejizar un asunto.
como si la complejidad, la sutileza de poder abordar un tema no es más importante que la rapidez que nos exige el sistema Claro. mediático en este caso. Creo Nos que quedamos en lo trivial, en la exactamente. superficie y no profundizamos para ver verdaderas Ujú. causas, ¿no? Y muchas veces también, Se por- subestima también a la persona y no que... yo creo que totalmente, se nos subestima a todos, pero además se nos va condicionando, o sea, se va tirando hacia abajo el nivel de Ujú. comprensión de las cosas y de conciencia. Y muchas veces se presenta solamente una parte de la verdad, o sea, no es necesario mentir, pero con medias verdades se pueden construir grandes mentiras. Entonces, yo no miento si digo tal cosa, pero por el otro lado estoy omitiendo algo que es importante. Por ejemplo, yo puedo decir que Pinochet puso la economía chilena en un camino que después los gobiernos democráticos de Chile no cambiaron y que hoy Chile tiene, se podrá discutir, pero una de las mejores economías de Latinoamérica. Pero no digo nada de que no respetó los derechos humanos, etcétera. Entonces, estoy dando una parte de la verdad, pero no estoy diciendo otra. Entonces, si yo digo todo, uno puede decir, ¿vale la pena ese costo para lograr esto otro? No se puede hacer de otra manera. Entonces, las medias verdades son uno de los temas más terribles, porque son verdades, pero son parciales. Yo puedo decir,